Las vocaciones nacen en el corazón de una familia, crecen en la vivencia de una comunidad y se fortalecen en la entrega diaria. En esta primera edición de Voces de Fe, conoceremos el testimonio del seminarista Freddy Mora, pero también escucharemos las voces que han sido parte de su camino, sus padres, sus hermanos, compañeros y formadores, porque cada vocación es una historia compartida. Hoy nos encontramos con el seminarista Freddy Mora, que nos va a estar hablando un poco de su vida. A ver, Freddy, cuéntanos un poco sobre ti, dónde naciste, cómo fue tu infancia. Bueno, yo soy oriundo del pueblo de Coclecito. Coclecito y Villa del Carmen son dos pueblos que quedan muy pegaditos, uno del lado de Coclé y el otro del lado de Colón. Mi mamá pues me dio a luz en Penonomé y bueno, ahí en el Hospital Aquilino Tejera, desde muy niño, pues crecí en el área de Coclecito con mi gente, con mi cultura, con mis tradiciones, y fui a la escuela, en la escuela de Villa del Carmen, y luego me gradué también del IPT Coclecito. Allí fue toda mi época de infancia y adolescencia. Nosotros vivíamos en Coclecito, pero hubo un tiempo que se dividió la comunidad de Coclecito y se apartó para acá Villa del Carmen. Hubo lotes para las personas, para los habitantes. Estábamos nosotros recién casi comprometidos, nosotros nos vinimos para acá. Él nació en Penonomé, lo criamos y todo acá, pero todos los estudios, todas las oportunidades que él ha tenido para avanzar en sus estudios ha sido Coclecito. Se graduó de sexto año con los mejores honores, primer puesto, siguió todo lo que ha sido el folclore, que ha sido un niño que le ha gustado el folclore desde pequeño, instructor de folclore, todo ha sido en Coclecito. Siempre hemos tenido el apoyo de la gente de Coclecito, no dejando la gente de Villa del Carmen aparte, porque son las dos comunidades juntas, pero no revuelta, como se dice, porque acá Coclé y allá Coclecito. Y aunque Coclecito está en Colón, casi todo lo que tiene Coclecito, la mayoría de instituciones y todo es en Coclé. Entonces, bueno, siempre ha sido hemos sido de allá como de acá, pero ahora mismo él está estudiando y siempre estudió como de Coclecito. Bueno, mi mamá se llama Diana Quiroz y mi papá Fredesvindo Mora. Somos 5 hermanos, 4 varones y una niña. La niña es la reina de la casa, la más pequeñita. Yo soy el del medio, salí en la mitad. Tengo 2 hermanos mayores y 2 menores. Es una familia bastante grande, compacta. Bueno, ellos siempre se han querido bastante, pero cuando también ha tenido que llamarle la atención, también ha sido bien fuerte, bien rígido. O sea, que toma el papel de repente del hermano mayor. Del hermano mayor, así mismo, con todos sus hermanos. Y claro, el amor de hermano siempre ha permanecido, con ganas de ser perfecto, pero perfecto solo Dios, ¿verdad? Y entonces, gracias a Dios, siempre ha sido han tenido una buena relación. Ha tenido un buen rol dentro de la familia como hermano. Sí, cómo no. Freddy desde pequeñito, él venía con ese don. Siempre fue un niño que, ya le digo, no sé si sería cosas de Dios o uno mismo, porque cuando él estaba bebé, él estaba en la cuna, yo lo acostaba de lado y cuando yo lo iba a ver, él estaba así. Digo yo, ay no, ¿por qué se me pone así? Lo miraba del otro lado, igual la misma cosa. Ajá, y cuando estaba bebé siempre tenía esa tendencia. Aunque a medida que fue pasando el tiempo, nos pudimos dar cuenta que lo de él no era nada del mundo, ni modelo, ni bailarín, ni locutor, que a fin de cuentas es locutor también, pero lo que le gusta a él son las cosas de Dios desde siempre. Desde pequeñito le gustaba jugar con las pelotas, pero solo para partirlas y ponérselas en la cabeza. No había una pelota que tuviera que no la partiera. Un suéter de su papá que le quedara largo, se lo ponía. Soga que encontraba ahí, lo que encontraba se lo amarraba en la cintura, que eso era la cuestión esta que se ponen aquí. Los compañeritos, los vecinos, los agrupaba, los traía a la casa, los agrupaba y hacían procesiones. Él iba dirigiendo la misa, la procesión, desde siempre. Él siempre fue un niño inquieto,
Entonces, cuando fue creciendo, a medida que fue creciendo, siempre nosotros participando en la iglesia y yendo y viniendo, y gracias a Dios todos con sus sacramentos, todo. Y claro, desde siempre le dio ese deseo, pues, de seguir a Jesús, de seguir a la iglesia y de llegar a ser sacerdote. Freddy siempre me decía a mí, vamos a pintar, y yo pintaba, y yo dibujaba con él, y nos sentamos Freddy y yo y decíamos, ¿en qué podemos poner a Nahum? Porque a Nahum no le gustaba pintar, a Nahum no le gustaba hacer nada, entonces inventamos, él empezaba a decir, vamos a cantar, y empezamos a cantar él y yo, pero Nahum no cantaba, entonces lo poníamos a tocar el tambor para que nos acompañara en algo. ¿A eso te refieres? Sí, no, y muchas otras cosas. Por ejemplo, esa es una de tantas, ¿no? Obvio, no me da para cantar, no lo he intentado, no puedo, ¿no? Sí, lo acompañaba en las procesiones y todas estas cosas, con el tambor. Casualmente una vez fuimos a una procesión por allá por el área de Canoa, me consiguieron unos palitos para hacer ese sonidito de compás, entonces andando con él, ¿no? Yo lo describo como una persona polifacética. Freddy nunca hacía las cosas y rendirse fácilmente. Si él no sabía algo, él estudiaba y lograba como hacerlo. Siempre fue así. Sí, bueno, en realidad el día a día que yo viví, porque realmente toda mi niñez, toda la desarrollamos casi juntos ahí, somos los más unidos, logramos por lo menos tener esa conexión más de hermanos. Y el viajar, salir de aquí a la escuela todos los días, ese camino, que cada vez yo pensaba de que bueno, me lo voy a alcanzar, pues, porque uno estaba ahí mismo casi de lo que era el grado, el nivel, pero Freddy siempre fue ese hermano que te llamaba la atención, ¿no? Pero no llamarte la atención tanto de regañar, sino de que quisiera llegar a ser allá. Porque él no estudiaba, él no era Joven. un muchacho cualquiera, como uno dice, que se agarra a leer. Más analítico. Sí, entonces él nada más con la explicación tenía, por ejemplo. Yo me voy un poquito más acá a lo que vivíamos día a día, por lo menos desde el tiempo de la escuela, ¿no? Que ahí yo puedo decir que es donde empieza todo, ese recorrido, ese vivir que yo tuve, que hoy en día yo no puedo creer todavía de que Freddy de verdad va a ser diácono, sacerdote. Yo pensaba esto y le decía, papá, pero si tú eres bueno en la matemática, tú eres bueno en el inglés, ¿tú por qué no agarras la contabilidad de lleno? Es más, mire, cuando él se graduó, él tuvo la oportunidad de trabajar, de practicar en la Contraloría, y ese niño es bueno con lo que es la matemática. Y yo le decía, sigue tu contabilidad, sigue estudiando contabilidad. Y dice, no, yo quiero, pero eso no es lo mío. Bueno, desde el inicio yo sentía una pequeña, como quien dice ahí, inquietud dentro de mí, porque recuerdo que jugaba de eso, de ser sacerdote con mis compañeros en la comunidad, se reunían todos para que yo celebrara disque la misa, ¿no? En ese momento, pero después poco a poco eso fue pasando, como va pasando cada una de nuestras etapas de crecimiento personal, y cuando pues entro, más bien yo puedo marcar esto, cuando entro al proceso de la confirmación, es donde me doy cuenta que en el pueblo no había coro. Entonces digo yo, bueno, voy a tratar de hacer algo, y me reuní con los muchachos de confirmación, éramos un grupo pequeño y empezamos a cantar con una pandereta y un tambor. Entonces cuando empezamos a hacer eso, yo sentía que haciendo eso me sentía también pleno y ayudando a la iglesia, ayudando a esos que tanto necesitaban otras comunidades también, que era la animación pastoral. Y bueno, desde ese entonces empecé a pues apoyar en la iglesia con el coro, cantaba ahí medio desafinado, con la voz en desarrollo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí sin la experiencia de la guitarra, que después aprenderé también por necesidad, porque como no había quien tocara la guitarra, había que estar buscando quien la tocara. Y pues decía yo, pero si hay que estar buscando quien toque la guitarra, ¿por qué mejor yo no aprendo? Y empecé a tocarla yo mismo. Y así aprendí después también a tocar la guitarra en el coro. También me formé para ser delegado de la palabra, pero no terminé, porque después cuando ya iba terminando decido entrar al seminario. Pero yo siento que, bueno, en la vida de fe, pues yo no fui, nada más fui monaguillo unos poquitos, 15 días, quizás un mes, si mucho. Wow. Fue, pero más que todo mi experiencia pastoral fue en el coro,
y fue también en el acompañamiento de las comunidades, fui parte también de la comisión religiosa de mi pueblo. O sea, era un muchacho que a temprana edad quería dar algo más, algo extra de mí, ¿no? Siendo un muchacho normal, porque al final pues yo también asistía a las fiestas del pueblo, asistía a los eventos y pues eso no me quitaba nada de la vida de fe, al contrario, pues mi familia también siempre veló porque siguiera el camino de la fe. Mi papá y mi mamá también son gente de iglesia, mis hermanos, y pues todos vamos siempre. Mi mamá fue misionera, también catequista dentro de las comunidades, catequista, y bueno, una vida de fe bien marcada desde el seno de la familia. Creo que eso me marca mucho el ámbito vocacional. Bueno, a mí me llamaba mucho la atención porque él le gustaba dibujar, y todos los dibujos que él hacía eran iglesias grandes como las que ahora él ha ido por allá en otros países. Así él las dibujaba y se pasaba dibujando esas iglesias. Bueno, pues en su rato después de las tareas y eso. Bueno, una de las más difíciles para mí fue cuando aquel día que se decidió a entrar de verdad al seminario. Todavía me acuerdo ese día y me siento así, pues. Yo digo, ¿será que de verdad Dios está llamando a mi hijo? Cuando él estuvo pequeño, que le dio la meningitis, yo lloraba, me tiraba al piso y me hincaba y le decía, Dios mío, que mi hijo o yo se levante de esa cama y alguno trabaje para ti. Pero a veces digo, fui yo la que se lo entregué, así que él tiene que seguir ese camino. Porque con la ayuda de Dios él puede llegar a ser un gran sacerdote. Y así fue. Le dio la meningitis, se torció, eso parecía un gusanito. Yo pensé que él se moría, pero se levantó. Y entonces me dediqué a trabajar yo como catequista. Me lo llevaba siempre a la iglesia, siempre andábamos por todos lados, yo me lo llevaba porque yo misma me sentía comprometida que yo le había ofrecido a Dios mi hijo o a mí. Entonces yo siento que Dios se ha manifestado en ese sentido. Aún ya le digo, los muchachos me preguntan, mamá, ¿pero por qué te sientes así? Digo yo, ay, porque yo veía 10 años, 11 años, eso está lejos. ¿Cuándo? Yo no voy a estar viva. Ya se acerca, no se sabe qué puede pasar de aquí a ese día. Pero para nosotros, para mí en especial, eso es algo bien fuerte. Y le doy gracias a Dios porque ojalá y Dios quiera que yo vea a mi hijo siendo un sacerdote. Bueno, el proceso del seminario, desde que decido pues decirle a mi familia, sobre todo a mi mamá y a mi papá, que voy a entrar al seminario, pues fue bastante difícil porque ellos pues sentían como que yo pues tenía muchas otras oportunidades, como una beca que me gané, etcétera, para irme a estudiar a otro lado. Pero luego al final decido entrar al seminario. Ese fue como el primer eslabón que tuve que superar, de poder también explicar a mi familia, y que aunque ellos no entendieron en el momento, tuve que también tomar mi decisión y entrar al seminario con 18 años. Pues pedí también la experiencia y se me dio de poder ir a hacer una experiencia franciscana del postulantado en El Salvador. Estuve el primer año con 18 años, me fui solito de aquí de Panamá en bus hasta El Salvador, y en el tiempo que El Salvador era bien inseguro, pues me decidí a entrar, porque cuando uno está con ese fervor vocacional, uno no le importa a dónde uno tiene que ir, simplemente uno quiere entregarse y pues dar la vida por la gente que necesita el acompañamiento espiritual. Bueno, fue bastante difícil, nos costó bastante, lloraba, yo también lloraba, porque yo soy más de sentimientos. Entonces yo me sentía sola porque Freddy era el que me acompañaba, mi mamá siempre me dejaba a cargo a mí de él. Él era el que me peinaba, él era el que me ayudaba, me daba comidas y todo. Entonces cuando yo sentía esa ausencia yo me ponía a llorar y fue bastante difícil. Lo tomé así, fue como que, bueno, se fue, pero yo sé que él va a volver. Pero ya cuando vi que los días pasaban y no volvía, sí como que me chocaba en la realidad. Fue difícil. Después de cierto tiempo, él regresó, nos asustamos porque él regresó y ¿qué te pasó? ¿Te portaste mal? ¿Hiciste algo mal? Él dice, no, me vine porque tuve un percance por mi vista y todo esto, me tuve que regresar. No es que me haya ido mal, todo anda bien, sino que el problema de mi vista.
Después de ese año regreso a Panamá. Mi condición de salud pues no fue la mejor por mis dificultades visuales, etcétera, y los lentes pues caros, etcétera, y la vida franciscana pues una vida de pobreza, y ellos pues decidieron suspender el proceso conmigo. Regreso a Panamá y una vez aquí con Monseñor Manuel, decíamos, como ya había iniciado también un proceso diocesano antes de irme con los franciscanos, pues retorno a la diócesis y ellos abren las puertas de la diócesis. Y bueno, aquí decido entrar entonces junto con, después de la entrevista con Monseñor Manuel, decido entrar al propedéutico, que fue el primer año en la Villa de los Santos. Bueno, entonces regresó acá, se demoró un tiempito por ahí. Entonces, bueno, ahora es la hora que seguramente él se va a dar cuenta que eso no es lo de él. Pero no, nuevamente entonces llegó y esto... No fallaba con ir a la iglesia. Nosotros también, a veces cuando nosotros no íbamos, él constantemente, con el padre Carlos, en ese tiempo estaba el padre Carlos, y bueno, la cosa que llegó el día que dice, mamá, yo me voy, y me voy con los diocesanos ahora, y me voy con el padre Carlos. Y de nuevo se vayan a llorar. Ay, Dios mío, otra Magdalena más, yo no podía, digo, bueno, ni modo, pero yo, ay, Dios mío, Señor, si eso es lo que tú quieres, danos la fuerza nada más. Bien, de hecho le conozco cuando llego a la parroquia de Coclecito, cuando me nombran allá, entonces entro allá y bueno, él está todavía en el colegio, es parte de la vida de la parroquia, entonces uno empieza ese proceso. El padre Luis, que todavía estaba de diácono en ese momento allá, pues el que ha acompañado, ha estado llevando esa parte vocacional. Sin embargo, su vínculo en ese momento era más con los frailes franciscanos que atendía la Pintada, ya que él vivía o vive su familia en la comunidad de Villa del Carmen, que pertenece a la comunidad de la Pintada, aun cuando Coclecito, que es de Colón, tiene más vida eclesial, vamos a decirlo así, por la presencia de los sacerdotes. A mí no me sorprendió tanto. ¿Por qué? Porque él era porque todavía lo es, que yo siempre le digo, vamos a la iglesia y la misa demora tanto tiempo, vamos, regresamos. No, se quedaba 2 o 3 horas ya conversando con el sacerdote, con toda esta gente, todos. Entonces siempre se vio esa parte de que era de ahí. Crecí viendo a los misioneros que iban a cada una de las comunidades de gira, los hermanos claretianos, los franciscanos, y después con la llegada de los diocesanos a Coclecito en el 2007, pues crezco en este ambiente de fe, ambiente de misión, y allí es donde poco a poco voy como sintiendo ese llamado, porque si ellos venían de muy lejos, ¿por qué Freddy, que es de ahí mismo, también no se veía llamado a seguir en el camino del discernimiento vocacional? Siento el llamado de Dios a querer ser como uno de ellos, a poder llevar también el perdón de los pecados a tantos hermanos cuando iban ellos a confesar, que eran largas filas porque solamente podían llegar una vez al año, y poder también yo decir, ¿por qué no puedo yo también apoyar? ¿Por qué no puedo brindar también mi disposición para que muchos otros hermanos, no solamente de mi comunidad, sino de más allá, puedan también verse beneficiados, verse también abrazados de la misericordia de Dios por medio de la confesión, y por qué no de la Eucaristía, que solamente participábamos pues cuando ellos iban de misión. Cuando llegan los sacerdotes diocesanos, con ellos el padre Carlos, que es uno de los que más me marca en la vida de fe, pues el acompañamiento se dio todavía más de cerca, y por ello pues termino también viniendo a conocer un poco más de la diócesis de Colón, y entro al proceso vocacional en esta hermosa diócesis, de la cual pues ya llevo más de 9 años en el caminar vocacional. Bueno, siguió yendo a la iglesia y todo esto. Llegó el padre Carlos. Estaba el padre Carlos ahí. Yo sí me acuerdo, y siempre se lo digo a él, a mí me da risa, y él dice, yo no me acuerdo de eso, y que yo estoy más pequeña, yo me acuerdo clarito. Llegó aquí, vinieron y habíamos venido a una misa, él pasó a recoger sus cosas súper rápido, Freddy, y ya se iba en el bus, y entonces cuando se iba, Nahum, él estaba llorando y llorando y llorando, y decía, le dijo al padre, ¿por qué se lo lleva? Si para ser padre nomás tiene que estudiar la Biblia. Sí, pero son momentitos que uno... Yo ya estaba alegre, realmente, yo no sé, pero yo dije, bueno, y ahora sí va a tener mi hermano en la casa, pues ya vamos a seguir acá, va a formar su familia, ya es otro sentido, ¿no? Hasta que, bueno, desarrollamos esa amistad con el padre Carlos, que es muy, muy bueno, de verdad. Y bueno, con él logró conseguir de nuevo el camino ese que es donde está hoy.
es un chiquillo con una capacidad, con una riqueza, con carismas. Entonces tú esperas de todo, humanamente, intelectualmente. Freddy tenía becas ya, su universidad, hasta posibilidades de trabajar, de mantener un trabajo y dejar toda esa seguridad como por irse a una cosa de esta, pues cualquier familia diría que está loco. Y entonces reaccionaron en esa ruptura humana, pero muy humana. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues ser cercanos. Yo creo que fue la parte más bonita que le agradezco a Dios de permitirme estar allí y acompañarle en ese dolor, el poder de que con la oración, ciertamente, pues bajaran esa humanidad. Y más que huirle, pues fuera la humanidad de Cristo patente ahí. Pero fue muy humana, muy humana. De hecho, yo creo que es como una continuidad, es bonito porque al final su discernimiento con los frailes lo llevan, lo sacan de Panamá, lo hacen entrar en una conciencia de sus límites, y al final el discernimiento vocacional es eso, servirle a Dios requiere límites. Lo que le habían propuesto con su tema de salud, su visión, por ejemplo, puede darse, y eso es que hay que ser honesto con eso, en un tiempo determinado. Pero ahora no. Mientras tanto, el servicio de Dios no se limita a un futurible, sino que lo pudiera vivir. Y en el caso, pues se le ofreció que en la vida diocesana él podría seguir ese camino, que no se desanimara. Entonces, no fue una ruptura, sino más bien una continuidad y profundizar en la misma vocación que había hecho con los frailes, pero ahora en una vida, en una iglesia particular determinada. Pues un camino largo. Después del propedéutico vienen los 3 años, bueno, sí, hice 3 años de filosofía, luego los 4 años de teología y luego el año pastoral de etapa ministerial, etcétera. En total 9 años de formación. 9 años que no sé en qué momento se han pasado, porque al inicio uno lo mira como largo, pero después al pasar del tiempo uno se va como metiendo en el rollo de la formación y no te das cuenta cuando ya, por lo menos este año que ya yo me realizaba interiormente y decía, pero es que ya se pasó la formación, Fred, ya se acabó el seminario. Por lo menos una cosa interesante fue el día que después que llegué de Irlanda, porque se me dio también la oportunidad de estudiar inglés, llegué a la casa y cuando venía hacia Colón de nuevo me ponía a pensar, tenía que pasar al seminario a dejarle unos libros a los compañeros, unos libros que me acompañaron en la formación, y decía yo, bueno, ahora paso a saludar a mis compañeros y a decirles, bueno, estoy afuera, pero sigo también en contacto con el seminario, esta fue mi casa y lo será para siempre. Pero el pasar por allí después de tantos años de formación es siempre un encuentro con el amor primero, porque el seminario siempre será como esa etapa de noviazgo en el que uno se enamora de esta vocación, en el que uno quiere entregarse y va profundizando para dar lo mejor de sí en la etapa ministerial. Yo he podido ver su proceso, que Freddy ha crecido y se ha dejado moldear, sobre todo, pues es una persona también que tiene muchos talentos y el Señor en verdad lo ha podido moldear. Y algo bonito que he podido aprender de Freddy es que pone en servicio lo que son sus talentos. Y creo que también eso va formando no solamente el corazón de pastor, sino también herramientas humanas que va a tener él en lo que son en la vida pastoral, en la vida de las parroquias, y que, bueno, sobre todo eso, pues, creo que he visto cómo él se ha dejado formar en lo que es a lo largo del seminario. 10 de mayo, ordenación diaconal de Freddy Mora. ¿Cómo recibe tu familia la noticia? ¿Cómo tú recibiste la noticia? ¿Fue algo inesperado? ¿Fue algo que estabas con esas ganas de que cuándo va a ser? ¿O todo fue el proceso? Dios, tú sabrás cuándo es el momento. Pues mira que al final yo siento que poco a poco me fui preparando personalmente, porque sea como sea, uno siempre añora ese momento en el cual uno pues da el sí definitivo en la formación, y esos sí de cada día se van convirtiendo poco a poco en esa configuración del último y pleno sí, que se sigue perpetuando también en el sí de cada día, que seguiré dando primero Dios y con la ayuda de la oración del pueblo. Bueno, lo primordial, yo creo que Freddy sería un buen sacerdote. Sería sobre todo un sacerdote misionero, alegre, enseñando su dato todo lo que ha aprendido, todo lo enseña a lo que las personas que lo rodean, pues el canto, lo que es convivir en comunidad. Freddy sería un buen sacerdote, yo diría que sería un buen sacerdote porque le gusta siempre la misión. Un sacerdote que le gusta la misión siempre da lo mejor por su comunidad, le enseña, es un sacerdote que sale. Sacerdote que no se queda solamente en la iglesia, sino que también se reparte a la comunidad y siempre enseña lo que es el amor de Dios. Y yo creo que Freddy sería un sacerdote así. Claro, Freddy
Es una persona alegre, muy didáctica, una persona carismática sobre todo, que le gusta poner al servicio todas sus habilidades, todos los dones que Dios le ha dado y le ha concedido. Freddy siempre los ha puesto al servicio de la comunidad. Es una persona que normalmente siempre, si están ocupados o si están haciendo alguna cosa, está ahí para ayudarte. Una persona que normalmente cuando ve problemas trata de resolverlos, ¿no? Una persona que es muy alegre, que canta bastante, es uno de los dones que más le gusta. Ahora está hablando inglés también, está aprovechando mucho el tema del inglés y es una persona que admiro en lo personal. Freddy es un joven, sobre todo, un joven que aspira a servir y no a ser servido. Un joven que ama y también es servicial. Así describiría a mi hermano Freddy. Bueno, yo lo felicito a él porque ha sido una persona valiente y sé que él ha luchado por sus estudios y gracias a Dios lo va a lograr. Así que nos sentimos orgullosos de él, que él va a ser un sacerdote. Bueno, Freddy, yo te diría ánimo, ánimo, sigue adelante, ten fe, siempre en el Señor, siempre agarrado de la mano de Jesús y de María, que son nuestros acompañantes de vida. Yo sé que tú serás un buen sacerdote, un sacerdote santo. Ánimo, hermano. Bueno, yo quiero decirte que te admiro mucho, te aprecio mucho. Has estado dentro de mi proceso de formación desde los 14 años, siempre has estado para animarme. Ahora me toca a mí decirte que no tengas miedo. Las palabras que dijo el Papa Francisco a los jóvenes, para que sigas en este proceso, sigas respondiendo a Cristo todos los días, porque cada mañana, cada noche, cada día es un sí. Siempre es un sí. Y tu respuesta debe afirmarse con toda la seguridad del mundo, ¿no? Entonces, animarte y decirte que aunque haya 1000 problemas, 1000 dificultades en la vida, eso es lo que le da sentido. El que puedas responder con toda la seguridad, con todo el ánimo y con todo el ímpetu. Que Cristo te acompañe siempre a donde quiera que vayas. El camino no termina, de hecho apenas comienza y es un servicio ahora formal que no desconecte nunca el corazón. Que todo lo que ha ido preparándose desde que él ha sentido estas inquietudes, ese conectar el cerebro, la razón, el corazón, con el hacer de las manos y los pies, lo pueda vivir en plenitud. E incluso en los momentos que como su familia aflore más la humanidad, no dude de esa misericordia que al final es la que nos sostiene en este ministerio. Yo le diría a esos papás que no es imposible. Es difícil, sí, pero podemos inculcar a nuestros hijos, tanto a los caballeros como a las damas, las niñas, los jóvenes, que el camino de Dios es lo mejor que puede haber y que de verdad le ofrezcan un hijo, porque hemos pasado muchos percances, como cuando no hay doctor en un hospital, entonces cuando se nos muere un ser querido no hay sacerdotes también para darle el último adiós a aquella persona que va a abandonar este mundo. Entonces no es fácil, de verdad que no es fácil, pero es muy bonito sentirse ya a la puerta de ese evento, de ese acontecimiento tan grande que es entregar un hijo tuyo a Dios, para el servicio de Dios. Yo me siento tan así que hasta que me quedo hasta sin palabras, porque yo no sé cómo describir esto que yo siento, por la emoción de que ya mi hijo está a un paso de realmente llegar a ser diácono y un gran sacerdote. Porque él tiene esa vibra, él es alegre, él no es un padre tampoco aburrido. Yo digo, él va a llegar a ser un padre que no va a llegar a ser un padre aburrido de regañar a la gente y de ahuyentarlos de la iglesia. No, al contrario, él va a ser un imán. Y ojalá muchos jóvenes se animen, igual los papás ofrezcan sus hijos. El testimonio del seminarista Freddy Mora es mucho más que una historia individual. Es el eco de una experiencia colectiva llena de apoyo y fe compartida. Su vocación, un regalo divino para la iglesia, se nutre de las voces de su familia, amigos y formadores, quienes han sido parte fundamental de su caminar.
Al celebrar su compromiso, recordamos que cada vocación florece en el corazón de una comunidad y en la intercesión de nuestras oraciones. Sigamos acompañando a Freddy Mora y a todos los que sienten el llamado a servir. Esto es Voces de Fe.